Vamos a trabajar el tema, el bloque 3, analiza que va de la cosmovisión medieval a los problemas de la modernidad, en donde tocaremos los la filosofía cristiana, el renacimiento político, la reforma protestante, racionalista, empirista, germana. Analizaremos también la condición humana de la filosofía posmoderna, el problema de la pérdida del fundamento, evidencia auténtica e inauténtica. Buenos días, entonces iniciamos con el abordaje de la filosofía. Buenos días, compañero. Mi nombre es Guadalupe. A mí me tocó el tema de filosofía cristiana medieval. Es la que le voy a decir a continuación. Dice: la filosofía cristiana medieval tiene sus bases fundamentadas en el budismo, que se dice que en ese tiempo el cristianismo era la base de la sociedad donde se regía. Tenían que seguir, por ejemplo, obedecer a los padres, así. Y decía que el libro sagrado que ellos seguían era la Biblia. Y se dice que el hombre debía regirse según, por ejemplo, el cura. El cura decía seguir un cierto tipo de comodidad y no andar haciendo maldades. Y también se dice que la religión oficial fue el cristianismo, que se constituye en la sociedad occidental, que es regida por el orden religioso, científico, cultural. Además, los primeros libros en escuelas fueron escritos en hebreo y arameo. Se dice que eran escritas después de todo este cristianismo viene el que ellos deben de llevar y conseguir, o si hacen un acto, por ejemplo, que no es debido, deben enfrentar las consecuencias. Se decía que en esa época el cristianismo era estrictamente prohibido hacer cualquier cosa fuera de lo común que la religión les ponía que tenían que cumplir. Y pues se dice la filosofía patrística. Mi compañero va a decir un poco de eso. Bueno, buenos días. Para comprender es la filosofía cristiana, tenemos que tratar los fundamentales donde se cristalizó el pensamiento religioso. Patrística. Esto fue un periodo que duró desde el siglo I hasta mediados del siglo VIII, no incluyendo a varios escritores del Nuevo Testamento, por lo cual básicamente el cristianismo estaba basado en lo que era en el Antiguo Testamento nada más, o se regía básicamente por lo que era el Antiguo Testamento. Esta etapa fue un periodo de producción teológica y filosófica que fundamentaron la fe cristiana por la producción literaria que fue abundante. Básicamente son los comportamientos o las de algunas situaciones o actitudes que debían de seguir básicamente lo que eran aquellos seguidores de esta religión, del cristianismo, para poder llegar a ser un modelo básicamente de lo que era un cristiano en aquel tiempo. El surgimiento del cristianismo implicó enfrentarse en distintos ámbitos de religión, filosofía. Básicamente vamos a decir que desde ahí viene lo que es el enfrentamiento que se da básicamente entre lo que es la filosofía y la religión, por lo cual decimos muchas veces que no se lleva la religión con la filosofía, porque la filosofía dictaba algunos comportamientos y la religión dictaba otros que eran contrarios básicamente. Dice, esto generó también que dentro del ámbito eclesiástico surgiera gente convertida al cristianismo, que fundamentara la fe a partir de las mismas concepciones griegas, o sea, lo que venían siguiendo antes del surgimiento del cristianismo, los cristianos ya convertidos lo seguían siguiendo.
y esto pues ya básicamente pues no era permitido por lo que era la iglesia. Además de esto, la carecía de conceptos que permitieran dialogar o enfrentarse a las concepciones del nuevo mundo de ese entonces. O sea, estaban como metidos o regidos a la antigua básicamente, o con pensamientos antiguos o atrasados a lo que se estaba viviendo en el nuevo mundo. Buenos días, compañeros. Les invito a que tengan la página para saber bien del tema que voy a hablar. Bueno, lo que voy a explicar es la existencia y esencia de Dios. Bueno, antes que nada, todos llegamos a una religión y pocos son los que nos llegan. En nuestra religión existe lo que es la fe y a los que no la tienen. En mi tema básicamente lo que trata es que si es posible probar racionalmente la creencia en Dios, si existe o no existe. Bueno, muchos seres humanos, como aquí vemos nosotros, la mayoría llega a una religión, algunos son los que no llegan. Bueno, los que llegamos es la salvación. Bueno, igual nos dice que los seres humanos tenemos un principio de bondad y de perfección. Esto es la salvación, lo que estaba. La duda de que Dios no puede afirmarse o negarse. Todo esto depende de cada ser humano. Podemos ver que en el tema trata de San Agustín. Nos dice que fue la figura más importante de la filosofía. Fue ordenador sacerdote y luego obispo de Hipona. También, vista en un conjunto, la filosófica de San Agustín de Hipona significa el primer esfuerzo importante de la armonización de la fe y la razón. La filosofía, este esfuerzo se le llamó la filosofía cristiana, por eso es que ahora conocemos la filosofía cristiana en base a San Agustín. Bueno, este personaje tiene una teoría de conocimiento, más que nada trata igual de la fe. Nos dice que la filosofía agustiana, porque así se le nombró por su nombre, es la verdad se llega mediante un proceso de interioridad humana. La reminiscencia del alma. Para Agustín, el alma es creada por Dios y no pasa por vidas interiores. Bueno, lo que les quiero decir es que cada uno decide si debe creer en Dios o no, porque como nos explicaba el profesor, que hay algunos filósofos que no creen, que dicen que Él es más superior a Dios, y hay algunos que decimos que Dios es más superior a nosotros. Bueno, nuestro compañero seguirá explicando algunos temas. Buenos días, a mí me platicar del renacimiento político. Fue entre la Edad Media y la Edad Moderna. Esto tuvo una gran aportación para la filosofía y la política entre otros estados. Este periodo fue hecho entre el 1350 y el 1000. Se le denomina el Renacimiento a esta época porque representó una renovación del mundo artístico recurriendo a los modelos de la antigüedad clásica. Y esto fue iniciado en Italia y fue difundido entre toda Europa, representando un modelo que sustentara la sociedad occidental. Algunos elementos también están tomados en cuenta para entender estos momentos, como la imagen del mundo medieval y armonización con la alquimia, la naturaleza, la magia y la religión, retomando escritores de la antigüedad y de los inicios cristianos. También se retomó de Platón y los neoplatónicos junto con la escuela escéptica. Se reinterpreta a Aristóteles
juzgando como había enseñado en su escolástica. La república comienza a ser motivo de intereses entre los pensadores e interés por la cosa pública o res pública. También fue prolongado en Florencia, Italia, teniendo como unos artes la moral y la política. Pero me toca hablar de otro compañero. Bueno, pues a mí me tocó, voy a hablar un poco de la Reforma Protestante. Dice que la Iglesia sustentaba su doctrina sobre pilares, que era la enseñanza de las escrituras, tradición y magisterio. También la Iglesia en una situación demasiado vulnerable al estar preocupada por los bienes económicos. Aquí la Iglesia dice que se ponía más atenta a los bienes que le entraba a ella, que poner más atención a su doctrina. Pero después de esto, al final de que no pusieran atención a su doctrina, iba a ser un poco vulnerable. También dice que para Martín Lutero la tradición y las enseñanzas no son importantes, por la que las rechazaba él, y él promovía más las escrituras. Bueno, amigos, yo les voy a hablar del mismo tema de mi compañera. Nos habla que dentro de este periodo las ideas religiosas construidas en el medievo empiezan a caer, y en ese entonces empiezan a surgir nuevas posiciones religiosas, como en el caso de promulgadas por Martín Lutero. Este personaje nos habla de que en ese entonces la Iglesia era la que tenía el poder de economía y de decidir por el pueblo. Nos habla de que en ese entonces la Iglesia se sostenía sobre 3 pilares, que eran la enseñanza, las Santas Escrituras y las tradiciones. Nos habla entonces en ese Martín Lutero, a él no le interesaban las enseñanzas ni las tradiciones, no es más que nada se sobre las Santas Escrituras, que en ese entonces empezó a dar más que nada promovía una fe inferior que se fortalecía con las Sagradas Escrituras. Esto nos habla de que se sostenía de las Santas Escrituras para tener una nueva idea de ver la religión. Nos habla de que en ese entonces la Iglesia más que nada ponía más atención a los bienes económicos y al poder político que a la misma Iglesia. Entonces, esta idea que dio Martín Lutero se fortalecieron más, que hasta el día de hoy se fueron